Casi me escapó, casi. Bien, como decía Daniel y antes ya también se ha anunciado, hoy es el Día Internacional de la Oración por la Iglesia Perseguida. Voy a procurar ir rápido para dejar un momento al final para que tres hermanos puedan orar por la Iglesia. Sí os voy a pedir que lo hagáis en casa, que hoy nos acordemos de forma especial por la Iglesia que está siendo perseguida, que está sufriendo en muchos lugares del mundo. Pero de forma especial hoy lo vamos a hacer como Iglesia, aunque normalmente los jueves en la reunión de oración oramos por nuestros hermanos allí, pero hoy lo vamos a hacer en conjunto y presencialmente también. Hay un PowerPoint que cuando puedas, Paola, pues tú vas siguiendo. Hace unos días, unas semanas, no sé cuántos acostumbráis a ir leyendo las noticias en Protestante Digital, en este periódico digital. Y nos hablaba de un hombre llamado Andrew Thorburn. Él es de Australia. Y leíamos en el periódico que se había visto obligado a abandonar el cargo, no por nada que hubiera dicho, no por nada que hubiera hecho, sino simplemente por estar vinculado a una iglesia cristiana que enseña la palabra de Dios, la Biblia. Tuvo que dimitir al día siguiente. Duró solamente un día en ese lugar. El comentarista o el periodista hablaba de que ni siquiera era un vínculo con publicaciones controvertidas o comentarios en las redes sociales, sino que simplemente él asistía y participaba de una iglesia, lo que podríamos llamar convencional, conservadora. Y decía, o dice el mismo artículo, que la importancia de este acontecimiento es que marca el día en que Australia ha dejado de ser una sociedad tolerante y pluralista para convertirse en otra en la que no se permite participar plenamente en la sociedad civil a quienes se desvían de la nueva religión progresista, poniéndole un título, un nombre, una religión progresista que persigue a aquellos que piensan distinto, aquellos que mantienen los valores y los principios que la palabra de Dios dice. Seguramente recordaréis, ya hace un año y medio, otra persona, no sé si pronunciaré bien el nombre, pero se llama Päivi Räsänen. Ella es una política finlandesa, exministra del gobierno y líder del Partido Cristiano Demócrata. Y fue acusada también de perseguir con sus comentarios a través de algún artículo que había escrito hacía más de 20 años y por sus comentarios sobre los principios y los valores de la palabra. Se le preguntó, ella manda o dice, explica este testimonio, se le preguntó sobre el proceso iniciado en su contra en el verano del 2019 y ella recuerda que por más de 13 horas sufrió interrogatorios policiales para saber, con preguntas absurdas para saber qué es lo que ella había dicho o qué creía. Ella dice, me senté allí con la Biblia sobre la mesa, mientras la policía preguntaba sobre mis creencias y mi fe, haciendo preguntas como ¿qué piensas sobre lo que el apóstol está enseñando aquí? ¿O qué piensas sobre estos versos donde habla de actos homosexuales? Gracias a Dios, el resultado de este juicio fue positivo y el juez no encontró ningún motivo de acusarla, así que fue, dijéramos que dada de alta, después de conocer el fallo del Tribunal de Helsinki por el que ha quedado absuelta de todos sus cargos que la Fiscalía General había presentado contra ella. Cuando leía estas noticias de estos dos personajes actuales, uno de hace pocos meses, otra de hace un año, me ayuda o me hace pensar en el mundo en el que estamos. Como cristianos estamos fuera de lugar. Decía Daniel que es un tema actual y cada vez lo va a ser más. Por nuestra fe, por nuestra convicción en la palabra del Señor, podemos tener algunos problemas.
El ateísmo, la incredulidad, el laicismo y el humanismo, creo que está un poco expresado aquí, lo que significan. Todos estos ismos intentan, en primer lugar, apartar a Dios de nuestra vida. Intentan apartarlo de la vía pública, porque molesta, porque que podamos decir y defender nuestra fe o aquello que creemos molesta a mucha gente. No está de moda. Forma parte del contexto de la Iglesia en el que vivimos. Estamos constantemente bombardeados por una serie de influencias que pretenden cuestionar a Dios y poner al hombre en el centro del universo. Quitar a Dios, como el que hemos adorado esta mañana, el creador de todo, el centro de todo, y poner al hombre y a la mujer en el centro de todo. Como diría el profeta, no hay nada nuevo bajo el sol. En cada época la Iglesia ha vivido presión y el ataque de Satanás. No olvidemos que su objetivo es ese. Sigue haciéndolo, queriendo hacer callar a la Iglesia para que no predique y no hable el Evangelio de Jesucristo. Ya sea a través de la ridiculización, del menosprecio intelectual, finalmente de la persecución violenta por nuestra fe, hoy sigue haciéndolo en más de 50 países en todo el mundo. Tenemos y actualizamos este mapa, el Ministerio de Puertas Abiertas cada año va actualizando este mapa de los 50 países donde los cristianos son perseguidos por su fe, por tener la Biblia, por hablar de ella, por orar, por juntarse. Y de estos 50 hay 10 especialmente que son los más perseguidos, entre los cuales primero Afganistán, el segundo Corea, sigue toda una retahíla de países en los cuales hoy día, mientras nosotros estamos viviendo esta libertad de expresión, ellos están siendo perseguidos no por lo que hacen, sino por lo que creen, por su fe. Quisiera llevaros a un texto, a Hechos capítulo 18, donde se nos habla también de cómo el Evangelio ya en el primer siglo estaba bajo la presión de lo que había alrededor. Hechos capítulo 18. Pablo llega a Corinto. Dice así la palabra de Dios: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y habló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía Pablo en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Si recordáis, intentáis pensar en los 2 capítulos anteriores, el 16 y el 17, nos ayudan a hacernos una idea de cómo fue el ministerio de Pablo en toda la zona de Grecia. Y hay varios versículos que nos hablan. La Iglesia sufrió una persecución de una sociedad escéptica que no quería creer, que quería apartar a Dios, como hoy, de toda su vida, de su situación, de su día a día, de sus celebraciones, de todo ello.
Y el fruto de esta oposición, podemos ver que hay dos partes que son reales en este texto, en estos textos. Por una parte hay fruto de la predicación y por otra parte hay oposición. Si queréis seguirme en unos versículos del capítulo 16, capítulo 16, verso 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Os acordáis? El carcelero de Filipos. El verso 40, entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. 17:4, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos del pueblo. Verso 12. Así que creyeron muchos de ellos y muchas mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Pero los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo. Fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Verso 17. Así que discutían las sinagogas con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Verso 32. Pero cuando oyeron lo que de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Vemos que ese viaje de Pablo, ese viaje misionero, tuvo sus frutos, porque muchas personas creyeron, hombres, mujeres, griegos, judíos, pero también allí donde tuvo fruto hubo oposición y hubo alboroto, porque no querían que predicaran el Evangelio del Señor Jesús. Dice este verso 4 del capítulo que hemos leído, 18, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a gentiles. Pablo no paró en ningún momento de predicar el Evangelio. Pablo discutía con ellos. Pablo tampoco cambió ni varió el mensaje que había recibido de parte del Señor para contentar a los oyentes. Podía haber cambiado, hecho más dulce, hecho más fácil, cambiado y adaptado a su cultura y a su situación, pero Pablo no, siguió predicando el mismo Evangelio. Dice que predicaba al Señor Jesús como el Mesías, persuadía a judíos y a griegos. No cambió en ningún momento. Dice el verso 5 que estaba entregado a la predicación, por entero entregado a la predicación, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ese mensaje, que Jesús era el Cristo, que Él era el Mesías prometido en todo el Antiguo Testamento, era el mensaje que los judíos no querían escuchar, no querían saber. No querían pensar que aquel hombre era el que iba a liberarles. Ellos quizás esperaban un liberador político. El Señor les envió un liberador espiritual, a Jesús, el Mesías, que iba a librarles del pecado. Pero ellos no quisieron escuchar. Predicar el Evangelio significa proclamarlo, declararlo y gritarlo, declamarlo con vigor. Es lo que Pablo quiso decir cuando dijo en Corintios 9:16, ay de mí, pobre de mí, si no predicare el Evangelio. Él tenía una misión muy clara y con Pablo también cada uno de nosotros. Tenemos una misión que hacer, que es proclamar el Evangelio. Cuando nuestras palabras, dice una canción, no sean suficientes, también deberemos de predicarlo con nuestras vidas. Y con nuestras vidas podemos proclamar y enseñar y mostrar a los que nos rodean que es el Evangelio. Para nosotros el Evangelio es algo muy sencillo y muy claro, que la mayoría de los que estamos aquí, aceptado que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme
a las Escrituras. Lo leemos en 1 Corintios capítulo 15, los versos del 1 al 3. Así que Pablo seguía predicando el Evangelio. A pesar de los alborotos, a pesar de la persecución, a pesar de la presión que estaba sintiendo como ministerio, él siguió predicando el Evangelio. Pero vemos aquí en los versos 6 a 8 que Pablo sufrió también, sintió esa presión. Y lo sintió de forma personal. En algunos momentos sintió flaqueza o sintió debilidad por hacerlo. Dice así: oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Estaba tan harto de los judíos, del poco interés que tenían en escuchar ese mensaje de que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, el que traía la paz y la salvación, que dijo: estoy harto de predicaros y voy a predicar a los gentiles. Era parte del programa que Dios había previsto para él, llevar el Evangelio a los gentiles. Pero parece, y encuentro aquí con Pablo como tan presionado, harto un poco del poco fruto. Y pensaba en nosotros también, pensaba en cuánto es el fruto que estamos teniendo de nuestro testimonio, de nuestra predicación. A veces muy poco, ¿verdad? Nos gustaría ver que otras personas creen, aceptan, se entregan al Señor, pero el resultado es poco. Es que Satanás sabe hacer su obra y la hace bien, seguramente, para sus propios intereses. Pero eso a veces produce y provoca desánimo. Quizás te has sentido desanimado cuando, intentando compartir la palabra, el Evangelio con amigos, familiares, vecinos, no te escuchan. O como aquellos en Grecia: ya te oiré otro día, hoy no tengo tiempo, no puedo, no tengo tiempo para pensar en Dios, no tengo tiempo para escucharte. Pero Pablo insistía en predicar. Y ante esta situación que vemos en Pablo, de un poco de estar cansado de tanta presión, Jesús, el Señor, le dice 3 palabras muy interesantes, que también nos las dice a todos nosotros. Verso 9: no temas, sino habla y no calles. Delante de la presión de nuestra generación, delante de la presión de nuestra sociedad, el Señor nos da 3 palabras para cada uno de nosotros. Esta hermana finlandesa decía: no podemos permitir que la presión de nuestra sociedad, que la presión ideológica nos haga callarnos, sino que tenemos que hablar. Y nuestro mensaje es uno solo: la predicación del Evangelio. Que el Señor Jesús ha venido para ocupar nuestro lugar en la cruz, que Él murió para perdonar nuestros pecados, para darnos la salvación y librarnos del juicio que merece nuestro pecado. Ese mensaje, dicho en estas o en otras palabras, pero cada uno de nosotros tenemos que reflejarlo con nuestras vidas y también con nuestras palabras. Así que las primeras palabras que el Señor le dice en visión, leemos en el versículo 9. No temas, Pablo, sino habla y no calles. Y ese es el mandamiento que el Señor nos da a nosotros. Ante una generación que nos presiona, que nos dice que no hablemos de Dios, que quitemos a Dios de nuestras vidas, el Señor nos dice: no temas, no tengas temor. Esta hermana finlandesa decía que está influyendo en muchas ocasiones, sobre todo, no solamente, pero sobre todo a muchos jóvenes, a poder decir, sea en el instituto, en la escuela, en secundaria o en otros ambientes, a callar para que no se oiga nuestra voz. Pero ella decía: tenemos que animarnos unos a otros para hablar. No temas, sino habla. El mandato de Jesús es claro: habla y no calles, no guardes silencio, predica el Evangelio. Esa es nuestra misión. Además le dice un porqué. Dice: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano. Yo estoy a tu lado. Recordaba aquellas palabras de Jeremías 1:8, exactamente las mismas palabras. Habla, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo para cuidarte. El Señor le aseguró en ese momento que iba a protegerlo,
de los peligros. Cuando pienso en los hermanos que están sufriendo en otros países, algunos no están siendo protegidos, algunos están sufriendo, pastores, hermanos, personas que están muriendo por la fe. Pero el Señor está a su lado, el Señor está con ellos y les cuida. Y el último motivo, la tercera palabra que dice el Señor, versículo 10. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Te pido que hables, que prediques, que no calles, porque en esta ciudad tengo mucho pueblo. Si pensáis un poco, recordáis que era Corinto, no era una ciudad intelectual, no era una ciudad especialmente conocida por su respeto, por su educación. Era, podríamos decir, comparándola hoy en día a una Las Vegas de Estados Unidos, un lugar de diversión, un lugar de prostitución, un lugar donde todos los valores cristianos estaban siendo pisoteados. Pero a pesar de ello, a pesar de ser una ciudad así, el Señor Jesús le dice a Pablo, en esta ciudad tengo yo pueblo, por lo tanto, predica. Y hago mío y nuestro este llamado del Señor Jesús para cada uno de nosotros. Quizás estamos siendo presionados por la sociedad, por la enseñanza, incluso por la escuela, estamos siendo presionados por las autoridades, pero a pesar de ello el Señor nos dice, no calles, tranquilo, yo te voy a proteger, porque tengo mucho pueblo aquí, en esta ciudad, en Barcelona, o en la ciudad donde estés viviendo. Y Él quiere conseguir llegar a su gente, a su pueblo. A pesar de la presión social, de la oposición o de la presión interna que uno puede tener, como Pablo sintió en ese momento, Dios nos llama a predicar el Evangelio, porque Él tiene pueblo en Corinto, en Barcelona, en cada una de las ciudades. No somos llamados, ninguno de nosotros, a llenar las iglesias. No somos llamados a multiplicar el porcentaje de cristianos evangélicos, no. Somos solamente llamados a predicar el Evangelio, pero con fidelidad y con coherencia. Predicar el Evangelio con nuestras vidas y con nuestras palabras. Recordaba el texto, y pensando en los hermanos que sufren, el texto de Romanos 14:8. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Evidentemente nadie quiere morir y es una experiencia dura, difícil, y nadie la quiere. Pero algunos hermanos en nuestro mundo actual están dispuestos a morir por su fe, por el Evangelio. Queremos acordarnos de ellos, queremos orar por ellos, para que el Señor les cuide, les dé fortaleza. Ellos están sintiendo una presión más que espiritual, más que social, una presión física. Nosotros aquí en España estamos viviendo una presión social, una presión que nos empuja, que nos dice callad, no os manifestéis, no digáis, no expreséis vuestra convicción, vuestra fe. Pero el Señor nos sigue diciendo, no temas, sino habla y no calles. Quería dejaros con este último versículo que encontramos en Daniel capítulo 11 y verso 32. Daniel 11:32. El pueblo que ama a su Dios se mantendrá firme y hará frente a la situación. En tiempos del profeta Daniel también había una presión sobre los creyentes para que no hablaran ni predicaran el Evangelio, para que no enseñaran la palabra de Dios. Pero el Señor le dice, el pueblo que ama a su Dios se mantendrá firme y hará frente a la situación, sea la que sea. Hoy vamos a orar ahora por la iglesia perseguida en estos países. Vamos a poder durante el día pensar en ellos, tener un momento de reflexión sobre sus vidas, sobre su decisión de creer y predicar a pesar de lo que puedan sufrir. Antes de orar, me gustaría enseñaros 2 testimonios de 2 vídeos que Puertas Abiertas nos ha enviado para pensar en creyentes, en su experiencia, la experiencia que están viviendo actualmente en su propio país. Vamos a verlos.
Me llamo Vina, soy de Alcoy. Durante los últimos 6 meses he estado asistiendo a la Escuela de Atención Postraumática. La escuela nos capacita para poder comprender mejor a la gente y sus necesidades. Soy trabajadora social. Me he dado cuenta de que esta formación es cada vez más necesaria, especialmente después de que el ISIS invadiese nuestra región. Muchas personas fueron desplazadas, otras se quedaron sin hogar y muchos murieron. Esa es la historia de muchos cristianos aquí. Creo que recibir esta formación me ayudará a ser mejor a la hora de aconsejar y apoyar a la gente en el futuro. Espero poder ayudar a aquellos que lo necesiten cuando me gradúe en la escuela. Quiero que la gente se dé cuenta de que los demás piensan en ellos y que hay gente que les apoya. Quiero utilizar lo que he aprendido para animar a la gente, para que juntos podamos construir una comunidad cristiana fuerte y sana. Querido hermano, estamos bien. Por la gracia de Cristo y por tus oraciones tenemos paz. Mientras te escribo me siento abrumada, porque jamás podríamos devolverte toda la ayuda que nos has brindado. Cuando encontraron nuestra Biblia, la destrozaron de inmediato. Y por causa de nuestra fe, nos exiliaron a un pueblo lejano, sin posibilidad de regresar. El trabajo aquí es duro, la comida muy limitada. Siempre estamos hambrientos y enfermos, y tenemos que buscar en el forraje para sobrevivir. Pero cuando abro mis ojos cada mañana, puedo sentir la presencia de Yahvé, nuestro Señor. Y gracias a nuestro Padre, aún me siento con la fortaleza suficiente para serviros. Fue difícil, pero recientemente pude cruzar la frontera con China. Allí conocí a otros cristianos. Me dieron comida, medicina y, por la gracia de Dios, una Biblia nueva. Me ofrecieron quedarme en China. Aquello significaba libertad, pero no podía abandonar mi familia, la Iglesia, sin importar cuán pequeña sea. Desde tu perspectiva, hermano, nuestro sufrimiento puede parecerte una maldición. Sin embargo, para nosotros es una bendición porque nos acerca al Padre. Hermano, tengo una última petición. Haz llegar nuestra gratitud a todos aquellos que oran por nosotros. A cambio, prometemos mantenernos firmes para seguir propagando el Evangelio por toda Corea del Norte. Tu hermana en Cristo, Bai.
dice el lema de este año, de este día de la oración: haz que perdure la esperanza. Oremos por nuestros hermanos, aquellos que están sufriendo, y quisiera pedir a Víctor Cabello, a Pepita y a José Altimira que se acerquen. Aquí vamos a tener 3 oraciones en nombre de toda la Iglesia por nuestros hermanos, por la Iglesia perseguida, por la Iglesia que está sufriendo. Pepita, adelante. Víctor. Bien, si no está Víctor, entonces ya oraré yo. Sí, Padre amado, pues estamos muy agradecidos hoy en esta mañana de poder haberte adorado y honrado tu nombre, Señor, por habernos salvado de la condenación y poder haberte ofrecido con nuestros labios ese fruto de alabanza que te pertenece solo a ti, Señor. Y queremos pedirte por tu iglesia perseguida, Señor, donde vemos a esos héroes de la fe, donde han puesto sus vidas para que tú seas muy glorificado. Señor, pedimos para que tú sustentes sus vidas cada día, que tú seas escudo alrededor de ellos, Señor, donde su luz, la luz que brilla por ti y que brilla en la oscuridad, Señor, cada día sea más fuerte, Señor. Te pedimos que los guardes, que los protejas y que cada día ellos sean más valientes, poniendo su mirada en el galardón que tienes preparados para ellos, Señor. Que ellos sean nuestro ejemplo, Señor, para que cuando anunciemos tu nombre, Señor, nos apartes de toda vergüenza, de todo aquello que a veces por vivir un poco, pues muy niños mimados, podría decir, podamos mirarlos a ellos, Señor, y que tú nos hagas valiente y que tu evangelio cada día sea predicado en tu poder. Gracias, Padre, porque si lo podemos pedir es porque lo pedimos a través de tu amado Hijo, el que nos mostró tu camino y tu gran salvación. Amén. Señor, una vez más nos ponemos delante tuyo porque, como tú dices en tu palabra, si una parte del cuerpo sufre, todos sufrimos. Y a lo mejor, Señor, lo podemos hacer hoy como un día especial, acordarnos de todos nuestros hermanos que están sufriendo y pasando por momentos difíciles, pero el dolor ajeno a veces no nos hace seguir pensando en ellos. Y queremos, Señor, que tú, como has prometido, tú recorres toda la tierra para cuidar a los que son tuyos de verdad. Y seguro que estarás con ellos, ayudándoles, protegiéndoles en esos momentos tan difíciles por los que pasan, Señor. Haznos sensibles también a ese sufrimiento para que nos acordemos de ellos como ellos piden, para que oremos por ellos, para que su fe no falte y para que tu cuidado tampoco falte, Señor. Y al mismo tiempo haznos, Señor, también pensar en el gran privilegio que tenemos nosotros aquí, en la libertad que tenemos aquí, para que la sepamos aprovechar, para que sepamos compartir con este mundo que hay un Dios grande, magnífico, que ama a toda la humanidad y que puede salvarles. Cuida a nuestros hermanos y estate a su lado en todos los momentos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, seguimos intercediendo por nuestros hermanos en estos países, en Corea, Irak, Afganistán, Nigeria, más de 50 países donde están presionando y de una forma física sobre la vida de los creyentes. Te pedimos por sus vidas, Padre, que tú les des valor, que ellos se mantengan firmes, como escuchábamos el testimonio de esta hermana Kai, que tú les cuides, Padre, que ellos sientan que la Iglesia en Occidente está orando por sus vidas, está orando por su valor, por su entereza, Padre. Y a nosotros también te pido que nos ayudes a darnos cuenta de la necesidad de mantenernos firmes delante y frente a la presión. Cuida de nuestros niños, que son presionados, que se les enseñan cuestiones y escuchan y reciben cuestiones contrarias a tu palabra. Cuida de nuestros jóvenes y adolescentes. Ayúdales en ese periodo universitario o de secundaria,
para mantenerse fieles, para hablar y no callar de su fe en Jesús, de sus convicciones sobre tu palabra. Ayúdanos a todos y cada uno, padres, abuelos, a cada uno a mantenernos firmes y fieles en el ministerio, en la misión que nos has dado, porque tenemos tu ayuda, tu protección, y porque tenemos una misión que predicar en el lugar justo donde nos has puesto a cada uno. Ayúdanos a darnos cuenta, ayúdanos a pensar no solo en la iglesia perseguida, sino en la persecución que poco a poco va llegando a nuestro país. Quizás es ideológica, pero que de alguna forma puede afectarnos para ir callando, para ir escondiendo tu evangelio. Que no sea así, Padre. Danos el valor, la convicción, la fe para predicar y seguir proclamando el evangelio de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues muchas gracias a todos. ¿Hay algún anuncio más? Bien. Pues vamos a dar tiempo para poder saludarnos y salir para que los demás hermanos que vienen al segundo turno pues puedan ir entrando. Gracias.